El mendigo de los sueños. Nunca supe exactamente cuándo empezó, pero recuerdo el momento en que me di cuenta. Fue una noche de verano, calurosa y opaca, y yo me encontraba en la terraza de mi apartamento, tratando de disfrutar de la brisa tibia que apenas aliviaba el calor. Estaba cansado, como solía estar después de una jornada larga y agotadora en la oficina, y decidí tumbarme en una tumbona, mirando el cielo estrellado. La noche parecía tranquila, pero algo en el aire me hizo sentir inquieto, como si estuviera a punto de suceder algo que no podía prever. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El vagabundo apareció en el callejón que daba a la terraza, justo al borde de la visibilidad. No era un hombre común, su presencia tenía algo de inquietante, una mezcla de desamparo y misterio. Vestía ropas harapientas y su rostro estaba cubierto en gran parte por una sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorarse. No le presté mucha atención al principio. Solo pensé que era otro de esos personajes de la ciudad que pasan desapercibidos en la rutina diaria. Sin embargo, lo que comenzó como una mera curiosidad pronto se convirtió en algo mucho más perturbador. Esa noche, mientras dormía, comencé a tener pesadillas. No eran sueños especialmente aterradores, sino una serie de visiones caóticas y confusas en las que el vagabundo aparecía en diferentes formas, en diferentes lugares. A veces estaba en un bosque oscuro, otras veces en un edificio en ruinas, pero siempre su mirada me seguía, su presencia era opresiva. Desperté en medio de la noche, empapado en sudor y con el corazón acelerado. Intenté atribuirlo al estrés y a la fatiga, pero las pesadillas continuaron, cada noche más intensas y perturbadoras. La segunda noche, el mismo vagabundo apareció en el sueño de una amiga cercana. Ella me llamó, asustada, describiendo un sueño en el que él le hablaba, revelándole secretos ocultos sobre su vida. La sensación de terror era tan intensa que no podía ignorarla. Ella había visto cosas sobre su pasado que la inquietaron profundamente, y cada vez que intentaba hablar con ella, la conversación terminaba en un susurro tembloroso. No fue mucho después cuando descubrí que no era un fenómeno aislado. Varias personas que conocía, cada una en diferentes circunstancias y lugares, comenzaron a experimentar sueños perturbadores en los que el vagabundo aparecía. Se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones, un misterio compartido que unía nuestras pesadillas. A veces, sus mensajes eran crípticos, otras veces explícitos, revelando secretos de nuestras vidas que nadie más conocía. Fue entonces cuando empecé a preocuparme realmente. Decidí seguir al vagabundo. No era una decisión fácil, pero la creciente preocupación y la desesperación por entender lo que estaba sucediendo me empujaron a actuar. Salí de mi apartamento una noche y me dirigí hacia el callejón donde lo había visto por primera vez. La noche estaba tranquila, sin ninguna señal de su presencia, pero la sensación de ser observado era inminente. Caminé por el callejón con precaución, buscando cualquier rastro de él. De repente, lo vi de nuevo, sentado en un rincón oscuro, envolviendo su cuerpo en una manta raída. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Por qué nos estás perturbando?, le pregunté, intentando mantener la calma. Él levantó la vista lentamente, y sus ojos, brillando en la oscuridad, me miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. No estoy perturbando, solo revelando, dijo con una voz rasposa, como si cada palabra le costara un esfuerzo. La gente tiene secretos, cosas que prefieren olvidar. Los sueños son un espejo de lo que escondemos en lo profundo. Yo solo muestro lo que otros no quieren ver. Su respuesta no aclaró mucho, pero me dejó con más preguntas que antes. Me hizo sentir como si estuviera atrapado en un juego del que no podía escapar, con él como el maestro que manejaba las piezas. Esa noche, volví a dormir y, como era de esperar, el vagabundo apareció de nuevo en mis sueños. Esta vez, sin embargo, su presencia era más clara y sus palabras tenían un tono acusador. Los secretos tienen un precio, dijo, mostrándome escenas de traiciones, decisiones erróneas y eventos del pasado que preferiría haber olvidado. Cada visión era más angustiante que la anterior y al despertar me sentía más desconcertado que nunca. En las noches siguientes, las pesadillas se volvieron cada vez más invasivas. Empecé a temer irme a dormir, temiendo lo que podría encontrar en el mundo de los sueños.
Las personas a mi alrededor también comenzaron a experimentar la misma sensación de desesperación. Nadie sabía exactamente qué hacer y nuestras vidas se vieron envueltas en una espiral de paranoia y ansiedad. Finalmente, decidí enfrentar el problema directamente. Busqué información sobre el vagabundo, preguntando a la gente del barrio, pero nadie parecía saber nada sobre él. Parecía ser una figura fantasmagórica, un enigma sin respuestas claras. Empecé a investigar sobre los sueños, las interpretaciones y las leyendas urbanas relacionadas con figuras como él. Descubrí que en muchas culturas, los vagabundos eran vistos como guardianes de secretos o espíritus errantes que reflejaban las oscuridades de la mente humana. Fue durante una de mis búsquedas que encontré un viejo libro en una librería de segunda mano, un texto polvoriento sobre sueños y psicología oculta. Entre sus páginas, encontré una referencia a algo llamado el viajero de los sueños, una figura enigmática que se decía que podía penetrar en los sueños de los demás y desenterrar los miedos y secretos más profundos. La descripción coincidía sorprendentemente con el vagabundo que habíamos estado viendo. Las revelaciones del libro sugirieron que para confrontar al viajero de los sueños, uno debía enfrentarse a sus propios miedos y traumas, confrontar lo que había sido revelado en sus sueños. Decidí tomar este consejo al pie de la letra. Una noche, mientras dormía, me preparé mentalmente para enfrentar lo que el vagabundo pudiera mostrarme. Me concentré en enfrentar mis propios miedos y errores, tratando de aceptar y entender las imágenes que aparecían en mis sueños. Cuando el vagabundo apareció de nuevo, lo miré fijamente y le dije, ya no tengo miedo de lo que revelas. Estoy listo para enfrentar mis propios demonios. Lo que sucedió a continuación fue extraño y surrealista. En lugar de ser confrontado con más pesadillas, me encontré en un paisaje tranquilo y sereno, un campo vasto y luminoso donde el vagabundo se desvaneció en la distancia. Su presencia se disipó, como si su influencia se hubiera desvanecido por completo. Desperté con una sensación de alivio y claridad. Aunque el vagabundo siguió apareciendo ocasionalmente en mis sueños, su presencia ya no era opresiva. En lugar de transmitir mensajes perturbadores, se limitaba a aparecer en momentos de reflexión, como una especie de recordatorio de que los secretos y traumas del pasado no deben gobernar nuestras vidas. A medida que el tiempo pasó, el impacto del vagabundo en nuestras vidas disminuyó. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes y la gente comenzó a hablar menos sobre él. La figura del vagabundo se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los secretos que mantenemos ocultos y el precio de enfrentarlos. Nunca supe con certeza qué era el vagabundo, ni cómo llegó a nuestras vidas, pero aprendí una lección valiosa. Los sueños pueden ser un espejo de lo que llevamos dentro, y enfrentarlos puede llevarnos a una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos. Aunque a veces sigo soñando con él, ya no siento miedo, solo una extraña sensación de gratitud por el viaje que me obligó a emprender. La señal en la basura. El primer encuentro con el hombre fue accidental, como la mayoría de los eventos importantes en la vida. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece opaco y todo adquiere un tono deslavado. Caminaba por un barrio al que no suelo ir, una parte olvidada de la ciudad, con edificios a medio derruir y calles llenas de baches. Fue ahí, entre los contenedores de basura y los grafitis en las paredes, donde lo vi por primera vez. Estaba encorvado sobre un montón de basura, removiendo con manos enguantadas papeles arrugados, botellas vacías y restos de comida. Era un vagabundo, claramente. Su ropa estaba sucia y deshecha, y tenía una barba desaliñada que ocultaba parte de su rostro. A pesar de su aspecto descuidado, había algo en el que me llamó la atención de inmediato. Sus ojos, oscuros y alerta, no se correspondían con la imagen de un hombre perdido en la locura. Eran ojos que observaban el mundo con una intensidad perturbadora, como si estuviera desentrañando un misterio que solo él podía ver. Pasé junto a él sin detenerme, pero su voz áspera me obligó a detenerme. ¿Buscas algo?, preguntó sin levantar la vista de su tarea. Su tono no era el de alguien pidiendo limosna o buscando conversación, era más bien inquisitivo, casi desafiante. Me giré, sorprendido de que me hablara. Solo estoy de paso, respondí con algo de incomodidad. Él levantó la cabeza y me miró fijamente, como si estuviera evaluando algo en mi interior. No todos lo están, murmuró, más para sí mismo que para mí. Luego,
Tras un breve silencio, añadió, la basura no miente, ¿sabes? Esconde más de lo que la gente cree. No supe qué responder a eso. ¿Qué clase de afirmación era esa? Su comentario me produjo una mezcla de curiosidad y malestar, así que decidí seguir mi camino sin prestarle más atención. Sin embargo, mientras caminaba alejándome, no pude evitar pensar en sus palabras. La basura no miente. Esa frase se quedó rondando en mi cabeza mucho más de lo que debería haberlo hecho. Los días siguientes no dejé de pensar en el hombre y en lo que había dicho. Era absurdo, lo sabía, pero algo en su mirada y en la convicción con la que hablaba despertaron una especie de inquietud en mí. ¿Qué podía haber en la basura que fuera tan importante? Al principio intenté olvidarlo, atribuyéndolo a las divagaciones de un loco, pero la curiosidad siguió creciendo hasta volverse imposible de ignorar. Decidí volver al barrio donde lo había visto, esta vez con la intención de hablar con él. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me empujaba a buscar respuestas. Llegué al mismo lugar al anochecer, cuando la ciudad comenzaba a apagarse y las luces de los faroles titilaban en la penumbra. Él estaba allí, en el mismo rincón, revolviendo otro contenedor de basura con una concentración casi obsesiva. Me acerqué con cautela. ¿Qué estás buscando?, le pregunté, sin saber realmente cómo iniciar la conversación. Él levantó la vista, como si me hubiera estado esperando. No busco, encuentro, respondió, levantando un trozo de papel sucio y mostrándomelo como si fuera una prueba irrefutable de su afirmación. Aquí está, ¿lo ves? Es una señal. No está en las palabras, está en el patrón. Miré el papel con incredulidad. No era más que una factura vieja, manchada de grasa y casi ilegible. Pero él lo sostenía como si fuera un mapa hacia algún tesoro oculto. ¿Qué señal?, pregunté, sin poder evitar sentirme estúpido por seguirle el juego. Ellos se comunican así, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Dejan mensajes en los lugares que nadie revisa, donde creen que no serán descubiertos. En la basura, en los desechos. Es una red, una conspiración que se extiende por toda la ciudad. Están en todas partes, pero pocos se dan cuenta. Yo los sigo desde hace años. El tono de su voz era serio, sin un rastro de la típica locura que se podría esperar de alguien en su situación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era evidente que este hombre creía cada palabra que decía. A pesar de lo descabellado que sonaba, una parte de mí comenzó a preguntarse si había algo de verdad en sus afirmaciones. Quizás no en la manera literal en la que él lo planteaba, pero ¿podría haber algún tipo de patrón, algo oculto en los márgenes de la sociedad, que pasara desapercibido para la mayoría de las personas? Decidí averiguarlo. Comencé a regresar a ese barrio con más frecuencia, observando desde la distancia mientras el hombre realizaba su rutina. Lo veía hurgar en la basura con una dedicación meticulosa, examinando cada pedazo de papel, cada objeto aparentemente insignificante, y luego anotando cosas en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Un día, cuando la curiosidad ya me estaba carcomiendo, decidí hablarle nuevamente. ¿Qué es lo que has encontrado?, le pregunté, sin rodeos. Me miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. No lo entenderías, al principio. Pero si realmente quieres saber, tendrás que empezar a ver el mundo como yo lo veo. Me extendió su cuaderno. Todo está aquí. Tómalo, pero ten cuidado. Una vez que empieces, no podrás detenerte. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de garabatos, diagramas y notas caóticas. Era un amasijo de información desordenada, pero había un patrón, aunque no lo entendía del todo. Él me explicó que cada anotación correspondía a un mensaje oculto que había encontrado en la basura, coordenadas, nombres, fechas, todo codificado en los desechos que la gente tiraba sin pensar. Decidí investigar por mi cuenta. Al principio, me sentía ridículo, pero cuanto más tiempo pasaba siguiendo las pistas, más inquietante se volvía todo. Comencé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas, marcas extrañas en los muros, avisos publicitarios que parecían tener significados ocultos, y sobre todo, una presencia constante en las sombras, como si alguien estuviera vigilándome. Las pistas me llevaron a diferentes lugares de la ciudad, almacenes abandonados, callejones oscuros y edificios en ruinas. Lo que descubrí me dejó helado.
En cada uno de esos lugares encontré evidencias de que alguien había estado allí antes, alguien que estaba jugando un juego mortal en las entrañas de la ciudad. Documentos quemados, grabaciones de conversaciones crípticas y lo peor de todo, listas de personas desaparecidas, algunas de las cuales habían sido reportadas en las noticias y otras que jamás fueron mencionadas. Todo apuntaba a una organización secreta, un grupo que operaba en las sombras, utilizando métodos insospechados para comunicarse y mover sus piezas. Empecé a comprender que la teoría del vagabundo no era tan disparatada como parecía. La basura era solo una fachada, un medio para encriptar mensajes a través de códigos que solo los involucrados sabían interpretar. El vagabundo se convirtió en mi guía. Me enseñó a descifrar los códigos, a interpretar los mensajes que parecían estar ocultos a plena vista. Empecé a obsesionarme con la idea de que todo lo que tiramos podría ser parte de un entramado mucho mayor, una conspiración que se alimentaba de lo que otros descartaban. Era como si hubiera despertado a una realidad paralela, una donde los desechos de la sociedad eran utilizados para ocultar los secretos más oscuros. Pero cuanto más profundizaba en esta red de mensajes ocultos, más peligroso se volvía todo. Comencé a notar que me seguían, siempre a una distancia prudente. A veces, veía sombras moviéndose detrás de mí, figuras que desaparecían cuando trataba de enfrentarlas. La paranoia se instaló en mi mente y no tardé en darme cuenta de que no estaba equivocado. Una noche, mientras revisaba un contenedor en un callejón oscuro, sentí una mano en mi hombro. Me giré bruscamente, esperando ver al vagabundo, pero no era él. Era un hombre corpulento, vestido de negro, con una expresión severa en su rostro. «Has ido demasiado lejos», dijo en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su advertencia. Intenté retroceder, pero otros dos hombres aparecieron detrás de mí, bloqueando mi escape. «No deberías estar investigando esto», continuó. «Hay cosas que deben permanecer ocultas. ¿Quieres seguir viviendo? Entonces olvídate de lo que has visto y desaparece». El miedo me paralizó, pero logré asentir. «Entendido», dije con voz temblorosa. Me soltaron, pero sus miradas eran claras. Si volvía a entrometerme, no saldría con vida. Esa noche, cuando volví a casa, encontré una carta en la puerta. Dentro, solo había una palabra escrita: advertencia. Sabía que mi única opción era alejarme de todo esto. Tiré el cuaderno del vagabundo y traté de olvidar lo que había descubierto. Pero el problema es que una vez que ves lo que está oculto en las sombras, es imposible ignorarlo. Las señales siguen ahí, en la basura, en los rincones olvidados de la ciudad. Y aunque trato de alejarme, siempre siento que alguien, o algo, me está vigilando. El vagabundo de la estación. No puedo recordar la última vez que estuve tan absorto en un misterio. He visto muchas cosas en mi vida, pero lo que encontré en esa estación abandonada me persigue aún. No era un lugar del que muchos hablaran, pero, de alguna manera, su existencia flotaba como un rumor en los márgenes de la ciudad. Viejos susurros sobre una estación olvidada donde, según decían, aún se podía escuchar el eco de un tren que nunca llegaba. No sé qué me llevó allí la primera vez, pero una vez que lo hice, no pude alejarme. Era una noche fría cuando decidí explorar el lugar por mi cuenta. La estación estaba situada en las afueras, donde la ciudad se encuentra con la soledad de los campos abiertos. Todo en ella estaba cubierto de polvo, como si el tiempo hubiera decidido ignorarla. Las vías oxidadas se extendían en la distancia, pero no había señales de vida, ni siquiera de trenes antiguos. Solo un silencio profundo que resultaba inquietante. Sin embargo, no estaba solo. Al principio pensé que había sido víctima de mi propia imaginación, pero allí, bajo el resplandor tenue de una luna que apenas lograba perforar la bruma, distinguí la figura de un hombre. Estaba sentado en un banco de madera, con la espalda encorvada y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía esperar algo, con la mirada fija en la oscuridad. Había algo en su postura, en la manera en que su cuerpo parecía cansado, derrotado, que me hizo sentir un escalofrío. No podía ver su rostro con claridad desde donde estaba, pero la forma en que permanecía inmóvil me obligó a acercarme. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Di un par de pasos hacia él, con la intención de preguntarle qué hacía allí a esas horas.
pero cuando estuve lo suficientemente cerca como para llamarlo, levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos, vacíos y apagados, se clavaron en los míos, y en ese instante supe que algo no estaba bien. «El tren está por llegar», murmuró, su voz apenas un susurro. Era una voz áspera, como la de alguien que ha hablado poco en mucho tiempo. Al escuchar esas palabras, un nudo se formó en mi estómago. No había trenes, ni siquiera había una razón para que la estación siguiera existiendo, pero él hablaba como si estuviera seguro de ello, como si estuviera esperando desde siempre. Intenté entablar una conversación con él, pero sus respuestas eran escasas, casi mecánicas. Solo repetía que estaba esperando el tren, un tren que nunca llegaba. Había algo profundamente inquietante en su persistencia. En un momento, le pregunté por qué seguía esperando, pero no contestó. Solo volvió a mirar hacia las vías, como si nada de lo que dijera pudiera cambiar su propósito. Regresé a casa esa noche con más preguntas que respuestas. No podía dejar de pensar en el vagabundo. Su figura se había grabado en mi mente y una sensación de incomodidad crecía cada vez que lo recordaba. Así que, como cualquier persona obsesionada por un misterio, decidí volver al día siguiente. La segunda noche, lo encontré en el mismo lugar, en la misma posición. La escena era idéntica, como si no se hubiera movido en absoluto desde la noche anterior. Pero esta vez, noté algo diferente. Había marcas en la madera del banco, como si alguien hubiera estado raspándolo durante años. Se veían antiguos y profundos surcos, hechos por dedos ansiosos. Le pregunté otra vez por qué esperaba el tren. Esta vez, en lugar de ignorarme, murmuró algo sobre una promesa que debía cumplir. Pero antes de que pudiera pedirle detalles, su mirada se volvió distante y repitió lo mismo: «El tren está por llegar». No sabía cómo reaccionar, pero decidí quedarme un poco más. Esa noche, la neblina comenzó a espesarse y un extraño silencio cubrió la estación. El vagabundo seguía esperando, pero yo sentía que algo más estaba presente. Fue entonces cuando escuché un sonido débil, como un silbido lejano. Me giré rápidamente hacia las vías, pero no había nada. No obstante, el hombre se levantó con lentitud y se acercó al borde del andén, como si estuviera listo para abordar un tren invisible. El ambiente era sofocante, como si el aire estuviera cargado de un peso indescriptible. Me alejé un par de pasos, sintiendo como mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Finalmente, me fui, pero no sin antes echar un último vistazo. Lo vi allí, quieto, con la misma mirada vacía en dirección a la nada. No podía dejar de pensar en él. Durante los días siguientes, intenté buscar información sobre la estación. Pregunté a la gente mayor del pueblo, revisé viejos periódicos y exploré archivos olvidados. Fue entonces cuando encontré la historia. Hace décadas, un accidente ferroviario había ocurrido cerca de la estación. El tren, repleto de pasajeros, descarriló en medio de una curva. Hubo múltiples muertos y heridos. Pero lo más perturbador fue descubrir que uno de los fallecidos era un hombre que, según se decía, iba a encontrarse con su familia tras años de ausencia. La tragedia lo privó de cumplir su promesa, y su espíritu quedó atrapado, condenado a esperar eternamente un tren que nunca llegaría. Volví a la estación con esa nueva información, decidido a confrontar al vagabundo. Quería saber si lo que había descubierto tenía relación con él. Esa noche, cuando llegué, todo estaba más oscuro que de costumbre. El hombre estaba en su lugar, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había figuras sombrías, como sombras deformes que se arrastraban lentamente por el andén. El aire estaba cargado de una energía que me erizó la piel. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Le pregunté si él era el hombre del accidente, si seguía esperando a reencontrarse con su familia. Su mirada cambió por un breve instante, como si un destello de humanidad regresara a sus ojos. Asintió con lentitud, y luego dijo algo que jamás olvidaré: «No puedo irme hasta que me suba al tren». Intenté decirle que el tren nunca llegaría, que estaba atrapado en un ciclo sin fin, pero mi voz se quebró. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran reaccionando a la verdad que se había revelado. Sentí un frío indescriptible y supe que debía irme antes de que las cosas se salieran de control. No volví a la estación por varios días.
Las imágenes de esas sombras y la desesperanza en los ojos del vagabundo me atormentaban. Sin embargo, no podía dejar las cosas así. Sabía que, de alguna manera, debía ayudarlo a encontrar la paz. Llevé conmigo una vieja lámpara de aceite y regresé una última vez. La estación estaba igual, pero el ambiente era diferente. Parecía que el mismo lugar estaba esperando. El vagabundo estaba allí, en el mismo banco, pero esta vez no miraba hacia las vías, sino hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una tristeza abrumadora. Le dije que su espera había terminado, que el tren que esperaba no existía, que debía dejar de lado la promesa que nunca podría cumplir. Las sombras se agitaron violentamente alrededor nuestro, pero él permaneció inmóvil, escuchando cada palabra. Por un momento, creí que algo había cambiado. Parecía que estaba comprendiendo, que por fin estaba listo para dejar todo atrás. Pero entonces, en medio del silencio, el sonido de un silbido rompió la calma. Me giré hacia las vías, pero no había nada. No obstante, el vagabundo se levantó, su rostro ahora inexpresivo, y comenzó a caminar hacia el borde del andén. «El tren está por llegar», murmuró una vez más. Con el corazón latiendo con fuerza, traté de detenerlo, de hacerle entender que todo era un espejismo, pero fue inútil. Lo vi dar un paso hacia el vacío, y en ese instante sentí como si el tiempo se desmoronara a mi alrededor. Un viento gélido me envolvió, y las sombras nos rodearon. Todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos, estaba solo. La estación estaba desierta y el silencio era absoluto. No había rastro del vagabundo ni de las sombras que lo acompañaban. Sin embargo, en el banco donde siempre se sentaba, encontré algo que me dejó helado, un viejo boleto de tren, desgastado por los años, con una fecha que correspondía al día del accidente. Nunca volví a esa estación después de aquella noche. La historia del vagabundo quedó grabada en mí, y aunque sé que su espera nunca terminó, quiero creer que, de alguna manera, encontró la paz que tanto buscaba. Ahora sé que hay misterios que es mejor no desenterrar, pues algunos espíritus están condenados a vagar entre nosotros, atrapados en un ciclo de desesperación del que nunca podrán escapar. El hombre que nadie ve. Las noches en esta ciudad siempre tienen algo de mágico, pero no en el sentido que a la mayoría le gustaría imaginar. No es magia de cuentos de hadas, ni de estrellas brillando en el cielo despejado. Es otro tipo de magia, una más oscura, escondida en las esquinas, en los rincones donde la luz no llega. Es esa sensación que te hace mirar sobre tu hombro, preguntándote si realmente estás solo. He vivido aquí toda mi vida, y aunque las calles me son familiares, siempre hay algo que se escapa a la vista, algo que no cuadra. Desde pequeña, he tenido una especie de don, o tal vez sea una maldición, según a quien se lo preguntes. He visto cosas que otros no ven, sombras que parecen deslizarse en la periferia de la visión, pero que desaparecen cuando intentas enfocarlas. Esto me ha llevado a explorar la ciudad en horas en las que la mayoría ya está en sus casas, seguras tras sus puertas cerradas. Es en esas horas cuando las cosas que realmente importan suceden. Todo comenzó una noche de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y la neblina envolvía la ciudad en un manto opaco. Recuerdo haber salido a caminar para despejar la mente. Había tenido uno de esos días en los que todo parece ir mal y necesitaba escapar de mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies decidieran por mí, hasta que terminé en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas gastadas y un abrigo largo que arrastraba por el suelo. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha y sus pasos eran lentos, como si no tuviera prisa alguna por llegar a ningún lugar. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que se movía, como si estuviera fuera de sintonía con el mundo que lo rodeaba. Pasaba junto a las personas en la calle, pero nadie parecía notarlo. Los autos lo evitaban por puro instinto, sin que los conductores siquiera se dieran cuenta de su presencia. Fue una sensación extraña ver a alguien tan claramente y darse cuenta de que, para todos los demás, simplemente no existía. Me quedé paralizada por un momento, observando cómo se deslizaba por la acera, siempre en la penumbra, siempre en las sombras. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme,
pero la curiosidad pudo más. Comencé a seguirlo, manteniendo una distancia prudente, tratando de no hacer ruido. El hombre caminaba sin rumbo aparente, girando en esquinas al azar, cruzando calles sin mirar. Había algo hipnótico en la manera en que se movía, como si conociera un camino que los demás ignoraban, un camino secreto que solo él podía ver. A medida que lo seguía, la ciudad a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las luces de las farolas se volvían más tenues y las calles más estrechas y retorcidas. No reconocía la zona, a pesar de que había crecido en la ciudad y conocía cada rincón. Finalmente, el hombre se detuvo frente a una vieja puerta de madera en lo que parecía ser un callejón sin salida. Me escondí detrás de un contenedor de basura y observé cómo sacaba una llave de su bolsillo y la insertaba en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, y él desapareció en el interior sin hacer ruido. Contuve la respiración, esperando a que algo sucediera, pero todo quedó en silencio. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Decidí acercarme a la puerta, aunque mi corazón latía con fuerza en el pecho. Algo me decía que, una vez cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Aún así, no podía ignorar lo que había visto. La curiosidad y esa extraña sensación de que estaba destinada a descubrir lo que había detrás de esa puerta fueron más fuertes que mi miedo. Tomé el picaporte con manos temblorosas y empujé la puerta. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. No era un edificio común, ni una casa abandonada, sino una especie de pasillo interminable que se extendía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, cada uno reflejando no mi imagen, sino una versión distorsionada de la realidad, como si mostraran fragmentos de un sueño o una pesadilla. No había luz alguna, salvo la que se filtraba tenuemente desde la puerta abierta detrás de mí. Comencé a caminar, sintiendo como mis pasos resonaban en el vacío. A medida que avanzaba, los espejos a mi alrededor mostraban escenas extrañas, imágenes que no podía comprender del todo. Vi a personas caminando por calles que no existían, edificios que se desmoronaban y reconstruían en un ciclo interminable, y figuras que se desvanecían en la niebla antes de poder reconocerlas. El pasillo parecía no tener fin, y el tiempo perdió todo sentido. No sabía cuánto había caminado cuando, de repente, el hombre apareció frente a mí, sin previo aviso. Estaba de pie, inmóvil, mirándome con ojos que brillaban en la oscuridad. No pude evitar dar un paso atrás, pero su presencia me mantenía anclada al lugar. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos. Había un tono de advertencia en sus palabras, pero también algo más, algo que me intrigaba profundamente. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó débil, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano y la extendió hacia mí. En su palma había una pequeña llave, antigua y oxidada. La dejó caer al suelo, y el sonido del metal al golpear las baldosas fue lo único que rompió el silencio. «Encuentra la puerta», dijo finalmente, antes de dar media vuelta y comenzar a alejarse. «¿Qué puerta?», grité, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Pero él ya no estaba. Se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera existido, dejándome sola en ese pasillo interminable. Recogí la llave del suelo, sintiendo su peso frío en mi mano. No sabía qué puerta debía abrir, pero sabía que no tenía otra opción más que continuar. Seguí caminando, aunque cada paso me hacía sentir más perdida, más atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a una puerta al final del pasillo. Era una puerta simple, sin adornos, pero había algo en ella que me decía que era la correcta. Inserté la llave en la cerradura y la puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación pequeña y oscura, iluminada por una sola vela en el centro. En la habitación había un escritorio, y sobre él, un libro antiguo con páginas amarillentas. Me acerqué con cautela y lo abrí, encontrando en su interior una serie de nombres, fechas y lugares. Eran registros, pero no eran de este mundo. Eran historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, de lugares que ya no existían en la realidad, pero que aún vivían en las sombras de la ciudad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí lo que estaba viendo. Cada uno de esos nombres representaba a alguien que había sido olvidado, alguien que había sido consumido por la ciudad y sus secretos. Y al final del libro, encontré una página en blanco,
con una única palabra escrita en la parte superior, elegida. No entendí de inmediato lo que significaba, pero el peso de esa palabra cayó sobre mí con fuerza. Estaba siendo observada, seguida, y ahora, elegida para continuar con algo que no comprendía del todo. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba el libro y daba un paso atrás, como si la habitación se estuviera volviendo más pequeña, más opresiva. Fue entonces cuando escuché su voz nuevamente, susurrando en la oscuridad. Tienes que terminar lo que comencé. Me giré, buscando al hombre, pero no había nadie. Sin embargo, su presencia estaba allí, palpable, como si estuviera observándome desde las sombras. Sentí que me faltaba el aire, que la oscuridad me estaba envolviendo, y en un impulso de desesperación, corrí hacia la puerta, atravesando el pasillo de espejos sin mirar atrás. Emergí de nuevo en el callejón, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. La puerta se cerró detrás de mí, y cuando miré hacia ella, ya no estaba allí. Era como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño, una pesadilla, pero sabía que no era así. Sabía que lo que había visto era real, que el hombre misterioso y el libro de los olvidados eran parte de algo mucho más grande, algo que me había atrapado en sus redes. Desde esa noche, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Sombras que se movían en la periferia de mi visión, susurros en las esquinas más oscuras de la ciudad. Y siempre, la sensación de que alguien me estaba observando, guiándome hacia un destino que no podía evitar. El hombre que nadie ve sigue caminando por las calles, invisible para todos excepto para mí. Ahora entiendo que su misión no ha terminado, y que yo he sido arrastrada a su mundo, a los secretos que la ciudad esconde bajo su superficie. No sé qué será de mí, pero una cosa es segura, una vez que has visto lo que se esconde en las sombras, nunca puedes volver a la luz. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.